bienvenidos a un segundo capítulo de este podcast que se llama La Entrevista de Trabajo. Van 2 capítulos y todavía no me acostumbro a las cámaras porque uno se siente como un poquito esquizofrénico de que le está hablando nada, pero hay que mirar la cámara. En esa cuestión de sentirse esquizofrénico, de que tal vez haya algo mal en uno o se sienta mal, uno puede expresar de ciertas formas. En el capítulo pasado hablamos de barberos, concluimos que era un arte. La palabra arte es muy complicada porque definirla es una palabra tan amplia que es muy difícil definirse en una frase adicional. Pero el arte sirve para muchas cosas y entre esas cosas hay algunos que encuentran una forma de hacer catarsis, de que sea terapéuticos. Y hay algunos que se especializan en ellos para brindar terapias. Entonces el arte, nos encontramos con el arte de que podemos crear desde nuestra inspiración, pues también podemos dar terapia a través del arte. Hoy nos encontramos con una profesión que puede ser extraña para algunos. Bueno, en realidad son 2 profesiones, porque también si hablamos de arte, un material del arte también puede ser el cuerpo mismo. Y desde la terapia también se necesita a veces sanar el cuerpo, no solamente con medicamentos y pastillas, sino con prácticas terapéuticas. Y entonces nos encontramos con alguien que tiene la profesión de arte terapeuta y de masajista presa, que son tal vez 2 profesiones que pueden ser extrañas para muchos. Con ustedes, Maribel. ¿Cómo estás, Maribel? Hola, ¿cómo estás, Jason? Nervioso. Sí, a veces esto es una exposición, o sea, nos exponemos a la mirada de los otros, qué pueden pensar de nosotros. Entonces, claro, estar frente a una cámara es difícil. Estar frente a una cámara es estar frente a los ojos de mucha gente. Y yo creo que una de las cosas que a uno como ser humano le pasa es precisamente qué piensan los demás de mí. Y eso se pone en evidencia hoy. Y muchas veces cuando estamos exponiendo un tema en una clase, cuando tenemos que hacer un discurso, que nos estén mirando. Eso es lo difícil. Pero creo que hay que tener confianza también en el otro que está aquí al frente. Yo tengo confianza en ti, entonces gracias por la invitación. Con mucho gusto, gracias a ti por haber aceptado, por mostrar tu zona del trabajo que se va viendo a través de este video. Sí. Entonces, iniciemos. Lo primero es, ¿quién es Maribel? ¿Y cómo llegó al arte terapia, el masaje Presel y finalmente a la filosofía, porque también es estudiante de filosofía? Sí, bueno, mi nombre es Maribel Giraldo. Siento que soy una mujer que ha ido en una búsqueda como de un hilo de la vida. Cuando yo termino el bachillerato, no tenía claro qué iba a estudiar y me fui para la Universidad de Antioquia, como a conocer la universidad. Me había presentado a la Nacional a Ingeniería de Minas y Metalurgia y ese fue el peor error, pero era la última materia, era la última oportunidad que tenía de presentarme a la universidad. Sé que lo hice solo por eso, porque uno sale del bachillerato y como si fuera una exigencia, pues como tener que presentarse a la universidad, pero de hecho nunca fui a ver si pasé o no pasé. Me fui para la de Antioquia y allá pasé un tiempo, yo diría que por ahí unos 6 meses. Tenía una amiga en la universidad, entonces eso me permitía entrar a la universidad, ir a biología, ir a matemáticas. Y un día fui a artes y fue muy bonito lo que sentí, porque ni en biología, ni en matemáticas, en la zona de ingenierías,
Si yo me metía a las clases y nadie se daba cuenta que yo había entrado. Esos salones eran llenos. En artes estaba un profesor que se llamaba, porque Alonso ya murió, Alonso es escultor, Alonso Ríos, y estaban dos jovencitas ahí y me vieron mirando por la ventana y me preguntaron, me hicieron señas, entre. Y me preguntaron quién era, me contaron qué hacían ellas, que esa era la clase de escultura. Y ahí decidí estudiar artes, porque sentí que en ese espacio había sido vista. Entonces creo que esa era mi necesidad en esa época, ser vista. Con el tiempo me di cuenta que la que necesitaba verse era yo, y eso me lo enseñó el arte. Y ahí empieza mi camino como artista. Fue un poco difícil en la facultad, porque creo que en la facultad yo lo que siento era que era un asunto muy, pues lo académico. Entré en una época donde no era el hacer sino el concepto, y yo sentía una necesidad de hacer con las manos. Entonces todo era tan conceptual, pero creo que también fue importante. Yo me gradúo como artista plástica y salgo, y realmente al salir de la universidad es que empiezo a aprender la técnica, y en ese aprender la técnica estuve en muchos lugares con muchas amigas, y creo que una de las cosas importantes que me llevó a mí luego a otras búsquedas fue que durante la carrera hice muchos talleres con niños. Entonces me pareció importante estudiar pedagogía. Estudié pedagogía en la Universidad Autónoma, y luego hice una especialización en pedagogías contemporáneas también en la Universidad Autónoma, y ahí conocí la pedagogía Waldorf, y en la pedagogía Waldorf me encontré con una cosa maravillosa, y es que el arte es la herramienta que le permite a la pedagogía enseñarle cosas a los niños y que la disfruten. Y ahí conocí la arteterapia. Entonces formamos un grupo de amigos interesados en la arteterapia, pedíamos asesoría de otros países donde estaba la arteterapia. Estuvimos 5 años y luego viajamos a Chile. En Chile estuvimos una clínica en arteterapia, y ahí fue como esa búsqueda de que el arte me vinculaba con las otras personas. Empezamos una formación, yo no la terminé, pero siento que ese grupo de investigación que tuvimos 5 años me dio mucha fuerza, y luego estuve trabajando con personas víctimas de la violencia o agentes que participaban en la violencia, y ahí estaba trabajando como arteterapeuta, y ahí me gané una beca para estudiar el masaje Presser. Y entonces empiezo a hacer masaje Presser. Y el masaje Presser es un masaje que es arte en el cuerpo, es recuperar la belleza del músculo, es recuperar, nuestro cuerpo se va llenando de una memoria de todo lo que es la cultura, de lo que es la familia, y es como si fuéramos un lienzo que se va llenando de colores, de distintos colores, hasta que aparece el trauma. Pero el trauma también es otro color que le da fuerza a la vida, y entonces entender todo esto me llevó a la filosofía, tratar de entender qué es lo que es un ser humano, porque he aprendido que no somos humanos por el mero hecho de nacer. Creo que ser humano es una conquista, y esa necesidad que tenía de verme me ha llevado a muchas preguntas y a acompañar a muchas personas ahora como terapeuta. Bueno, pregúntame, ¿qué más quieres? Muy buena introducción. Empecemos por la arteterapia. Sí. Que te graduaste de la universidad y finalmente lo juntaste con la terapia. Para definir qué es la arteterapia y qué no sería arteterapia, y cómo juega eso frente, digamos, que a ofrecer como una terapia segura, porque digamos en el entorno hay mucha estafa, hay muchos habladores, por así decirlo, que ofrecen terapias que no sirven,
Eh, entonces, para saber qué es arteterapia y qué no, porque incluso, pues, digamos que el psicólogo más popular, que es clínico, cognitivo, algo así, incluso en esas ramas hay estafadores. Entonces, ¿cómo definiríamos la arteterapia y qué no es? ¿Qué es arteterapia y qué no es? Bueno, a ver, yo creería que sería muy arriesgado uno hacer ese tipo de juicios, ¿cierto? Porque hay médicos que se gradúan y son muy malos médicos, ¿sí? Y hay médicos, muy buenos médicos, pero resulta que el paciente no les hace caso. Entonces, no es que el médico sea un mal médico, sino que el paciente no... Le dicen, tómese los medicamentos cada 6 horas y no lo hace. Entonces, vea, yo siento que la arteterapia, tú, así como lo dijiste, y yo te lo dije, yo no terminé graduándome, yo me retiro de la última formación, me retiro porque siento que mis intereses eran más profundos hacia la filosofía, pero siento que recogí todo un proceso con el grupo de investigación, con algo también que me habita, que es mi propia experiencia pues con el arte. Entonces, yo creo que también me he alimentado de muchas personas que han tenido conquistas con la arteterapia. He tenido esa fortuna. Y hay una cosa que te quiero decir, que también nos volvemos un poco rígidos en ese asunto de quién es el sanador y quién no, y si un título te faculta para algo. Yo te diría que finalmente quien lo faculta a uno para algo son las personas que vienen donde ti. Entonces, yo termino masaje Presser y yo tengo una anécdota, y es que cuando empecé el masaje yo hice una publicidad. Cuando me gradué hice publicidad y me llamaban era para otro tipo de masajes. Entonces fue muy tremendo porque yo dije, bueno, o cambio el número de teléfono o cambio el tipo de masaje que hago, porque pues para el masaje terapéutico no me llamaban, pero para los otros masajes con final feliz pues resultaban muchos pacientes, bueno, muchos clientes. Entonces yo dije, ok, esto no es de publicidad, o sea, la publicidad no, o sea, pagar, en esa época eran las páginas amarillas, bueno, ahora son las redes, pero entendí una cosa, y era que finalmente la maestría, el título lo da la experiencia y la validación te la dan las personas que asisten a tu trabajo. Entonces yo inclusive le había tenido como temor un poco ese asunto de nombrarme como arteterapeuta por el hecho de no tener el título, pero tenía la experiencia. Entonces ha sido muy bonito como dejé un montón de tiempo de hacer mi trabajo, aunque fue muy exitoso mi trabajo con las personas en la corporación donde trabajé, en la fundación en la que trabajé, y los pacientes aún, eso fue en el 2010, y aún me llaman y se generaron vínculos. Yo siento que valida el trabajo de un terapeuta, de un médico, de un psicólogo, la gente que va. Entonces yo no hago publicidad porque aquí viene una persona viene y llama a las otras, Entonces, finalmente, después de muchos años, yo decido, después de encontrarme con una mujer argentina que tiene un libro que se llama, este pedacito lo van a tener que cortar porque no me acuerdo. Yo tengo el libro ahí, tráemelo, hazme el favor. Porque si es bacano, pues como nombrar a las personas con su nombre y tal. Entonces me parece muy bacano porque se llama El Yo Libre y es de Juliana Salerno. Entonces yo hice un taller con esta mujer y fue muy tremendo porque yo siento que hace 21 años yo ya había recibido la información, y era el valor de los colores. Y luego me formo como profesora de la pedagogía Waldorf, y yo empiezo a tener muchos elementos, pero siempre sentía que estaba en carencia por no tener un título, por no haber terminado. Entonces fue muy tremendo porque yo estoy con ella, y cuando estoy con ella encuentro como que eso que me hacía falta, esa confianza,
en ese taller de Mi Yo Libre con Juliana, yo dije, yo sentía que, yo se lo dije a ella, que le daba como las gracias por haberme dado la semilla. Ella me dijo, no, la semilla siempre la tuviste tú. Entonces ahora lo que estás dando es fruto, o sea, es el fruto. Y ahora entonces yo estoy dando los talleres, son unos talleres donde la gente viene y pinta su historia y hace un camino de colores. Y es muy impresionante porque ahí no hay nada muy racional, es muy emocional, es desde la memoria, desde los recuerdos. Y ahí entra la filosofía, porque entonces el alimentarme de la filosofía, los términos, por ejemplo, sobre la historicidad de Gadamer, entonces empiezo a entender cómo esa memoria de cada persona va teniendo un significado para sí mismo. O sea, cómo esa memoria es tan individual y puede que uno se acuerde de unas cosas y si alguien estuvo en ese mismo panorama, recuerda otras cosas totalmente distintas. Entonces, lo que estoy acompañando a las personas ahora es a que pinten su vida, pero que se salgan del drama. Que encuentren que eso que nos ocurrió, que fue dramático, que fue doloroso, ese padre golpeador o el abuso, esas cosas que son a veces tan oscuras para los individuos, esas cosas tan fuertes en las historias, se conviertan en la posibilidad de la forma. Porque resulta que cuando tú te paras frente a una obra de arte, ahí tiene que haber drama, tiene que haber el encuentro de la luz y la oscuridad. O sea, una obra de arte es una obra de arte cuando el artista puede darle equilibrio a esos dos encuentros de la luz y de la oscuridad. Y siento que cuando las personas pueden encontrar eso en su historia y pueden pintarlo, porque la invitación luego de hacer todo el camino biográfico, toda la parte terapéutica, la invitación a las personas es, hey, venga, continúe este trabajo pintando su obra. ¿Cómo ve su vida hasta ahora? ¿Cuál es el momento más importante donde usted se sintió que tenía más fuerza, o inclusive donde sintió el momento de más oscuridad? Y entonces que eso lo vuelvan obra, una pintura grande, una pintura donde se metan y puedan encontrarle sentido también al drama, al oscuro, a eso que nos ha dolido, a eso que se vuelve una herida, pero que yo siento que el arte ayuda a cicatrizar. Y que cuando podemos mirar la cicatriz como algo bello, entonces empezamos a comprender la vida, nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la diferencia como de crear arte, digamos, con una función de placer o con una función, digamos, no terapéutica y hacerlo con una función terapéutica? Ay, qué pregunta, mira, pues porque es difícil poder hablar de todas las experiencias de todas las personas. Yo creo que hay un arte comercial, hay gente que pinta para vender, las florecitas, pero estoy convencida que aún la persona que pinte de una manera comercial, pues no digo pues que solo los bodegones, sino también puede ser arte abstracto. Yo siento que cada persona se encuentra en lo que está haciendo. O sea, cuando tú logras entrar en la obra y concentrarte en ella, el poner el color, el poner las líneas, eso hace algo dentro de uno. O sea, eso definitivamente el que se arriesgue al arte, el que se arriesgue a pintar, te digo así sea comercialmente, el arte tiene una característica de permitirle a uno una conexión con su mundo interno. O sea, porque elijo un rojo, un naranja, bueno, y listo, pongamos que yo quiero hacer un bodegón y que lo estoy pensando para venderlo. El tiempo que yo estoy invirtiendo ahí, la soledad, porque crear necesita silencio, porque crear necesita soledad. Entonces, esa persona que pinta para vender está consigo mismo, y creo que esa es una de las ganancias del arte. Pues uno no está pintando un cuadro en medio de una fiesta de reggaetón. Bueno, habrá quien, no sé, no es que me moleste el reggaetón, me gusta, me parece también arte,
Entonces, siento que producir una obra, la que sea, permite el encuentro con uno mismo, permite que nos salgamos un poco de los espacios donde estamos con los otros y nos adentremos a nosotros. Entonces yo no diferenciaría. Creo que podría hablar de mi experiencia, o sea, de cómo cada obra hasta el momento ha sido una obra que cuando yo estoy pintando estoy definitivamente conectada con algo que me está ocurriendo, algo que no puedo comprender. Cada cuadro que he pintado, cada obra que he pintado para mí ha sido como un vaciarme sobre la tela. Una profunda necesidad de simbolizar lo que me está ocurriendo, de simbolizar la vida. Cada pintura, cada pincelada es un pensamiento puesto afuera, un ruido puesto afuera. O sea, yo necesito parar a veces mucho el ruido, y cuando empiezo a pintar ese ruido empieza a tener forma. Me sumerjo en la obra, me sumerjo en los colores y dejo que los colores también me atraviesen, que me enseñen. Yo creo que sí, como lo dije en mi exposición individual, yo he pintado para poder comprender la vida, para poder vivir. Entonces siento que no podríamos poner un juicio si esto es arte, si no es arte, si el que hace para vender, el que se hace para hacer terapia. No, eso es arte, eso es arte. Y ya el espectador pondrá los juicios, pero creo que lo más valioso es qué siento yo cuando pinto, así sea comercial, así sea comercial. Excelente. Digamos que como comentaste ahorita sobre el masaje Presser, que ya vamos a hablar de eso, que creían que eran masajes con final feliz. Sí. En la arte terapia, ¿te ha pasado que alguien tenga ideas erróneas de qué se trate eso? A ver, yo creo que desde la misma convocatoria que hago y lo que te contaba ahora es como quien viene acá a hacer el taller de arte terapia, de alguna manera yo ya le cuento un poco de qué se trata. Lo que sí es muy bonito es que la gente que viene sí trae un juicio y es un miedo, y es el miedo porque creen que no son artistas. Entonces hay un miedo, es que yo no sé pintar, es que nunca he cogido un lápiz en mi vida, yo nunca he cogido un pincel. Y hay una cosa que a mí siempre me ha acompañado desde que empecé mi formación como artista, porque yo no pensé que yo iba a ser artista. Y es que yo siento que todas las personas, todas, tienen la posibilidad de expresarse como un artista. Todas. Es como cuando somos adolescentes, que todos somos poetas. Todos escribimos algún día una poesía para alguien que nos gusta y nos sentimos poetas y jugamos con las palabras. Para mí eso es lo importante, que yo me sienta poeta en ese momento, que yo me sienta filósofa cuando escribo algo, que yo me sienta artista cuando yo pinto. Y eso es lo que yo le quiero transmitir a la gente, que todos somos artistas, que no le tengamos miedo al juicio, es que no estamos pintando para los otros, estamos pintando para nosotros. Yo le digo a las personas que vienen a los talleres de arte, yo le digo, pinte para que ponga eso en su casa y se sienta orgullosa de saber eso qué significa, qué significado tuvo para usted ese amarillo, ese rojo. Eso, pinte para que usted tenga un cuadro en su casa que tenga significado para usted. Que los otros que entren digan, ¿y eso qué es? Y usted pueda decir, mi alma, mi alegría. Ahí pinté la vez que me enfermé y me alivié cuando comprendí que era que trabajaba demasiado y por eso me había enfermado y por eso puse tantos rojos, tantos naranjas. Y entonces cuando puse los rojos y los naranjas fue cuando comprendí que yo nunca paraba. Pero resulta que de ese nunca parar salieron flores, salieron paisajes. Y entonces yo creo que la gente empieza a comprender profundamente lo que significa el arte.
El arte no es saber pintar una naranja, pero también lo es. Entonces, quien no sabe pintar una naranja tiene miedo porque no es capaz. Y resulta que es que no necesita pintar una naranja. Si necesitara pintarla, lo haría. Podría hacerlo. Pero lo más importante es que cuando la gente ponga un rojo y un naranja, comprenda por qué lo puso. Entonces, creo que eso es lo más importante. Excelente. Estaba pensando en que vos dijiste que de pintar una naranja, o mejor dicho, de usar ciertos colores para expresar ciertas emociones. Eso me suena un poquito a colorimetría, no sé si es eso, pero hay algo más complejo. Vos has visto en filosofía, por ejemplo, el problema mente-cuerpo, que no sabemos como cuál es la conexión entre nuestra materia biológica y nuestro pensamiento, en por qué un pensamiento dirige el cuerpo, cosas así, ¿cierto? Sí. A mí esa separación, ¿no? Sí, esa separación o esa unión también. Que no sabemos cómo, pero está unidas. La cuestión es cómo traducir un pincelazo como un trauma, como un desahogo, cómo se traducen a las condiciones emocionales de la persona, por así decirlo. Bueno, resulta que cuando la gente está pintando, no hay un color específico. Que uno diga, es que con el amarillo yo voy a pintar la alegría. Inclusive, los colores sí tienen un rango, ¿sí? Entonces en cada color, es muy bonito porque hay una cosa que nos falta aprender a los artistas, a los estudiantes de artes. Yo no sé si ahora, porque no puedo decir que ahora no lo hagan, pero en mi época no se hizo. En mi época de estudiante de artes yo nunca estudié la teoría del color de Goethe, y resulta que es maravillosa, porque ahí hablan de los colores desde otros puntos de vista, inclusive muchas de las teorías del color de Newton, eso se va al piso. Los colores tienen unos rangos. Dentro del amarillo hay un amarillo que es oscuro y un amarillo que es luminoso. Y eso pasa con los rojos. Hay un rojo que es oscuro y hay un rojo que es luminoso. Y lo mismo pasa con el azul. Y es muy especial cómo cada color produce una sensación. Voy a contar una anécdota. Resulta que mi hija me decía, ma, eso es carreta. Pues cómo van a decir que uno pintar con el azul, que con eso se pinta o la soledad o la profundidad o si yo fui abrigado o no fui abrigado. Bueno, resulta que trajimos una mujer de Alemania, Angela Klein, a hacer un taller de arte, pero para los pedagogos, y mi hija era estudiante de pedagogía en esa época. Entonces, bueno, ella asistió al taller y el primer ejercicio era hacer un ejercicio con azul y había que elegir un azul. Entonces en la mesa habían dos azules, ella eligió uno, empezó a pintar. Yo no estaba, yo estaba en otro lugar, les estoy contando parte de la anécdota y ahora les digo, bueno, entonces yo no estaba en ese momento, ella elige el color, empieza a pintar, la terapeuta Angela Klein les da las indicaciones. Claro, no estaba haciendo terapia, era pedagogía, era enseñándole a los profesores cómo trabajar con los niños esa experiencia del color, que el niño se conecte con las sensaciones que le produce el color. Bueno, yo estaba por allá ocupada, salgo y me dice la terapeuta, ve, anda donde tu hija, que allá está llorando en el baño. Y yo, ay, ¿qué pasó? Entonces yo voy, le toco la puerta, hija, ¿qué pasó? No, lo que yo estoy sintiendo. Entonces ya tuvimos una conversación y ella me decía, me parece increíble, mami, lo que sentí a partir de que di la primera pincelada. Yo creo que más que uno dar una teoría sobre los colores es experimentarlos. Porque, por ejemplo, el rojo para una persona puede ser pasión, sexualidad, pero para otra persona puede ser peligro. Para otra persona puede ser un estado de alerta.
para otra persona puede ser dolor. Yo tuve la experiencia de decirle a un grupo de personas que pintaran la calma con el rojo. Y todas esas personas habían vivido la guerra. Creo que fue de las experiencias más fuertes que yo he vivido a nivel terapéutico, como terapeuta. Porque fue conectar a estas personas con lo que para cada una era el color rojo. Y que yo les dijera que pintaran la calma con el rojo ya era una violencia contra ellos. Una de las personas que estaba pintando me dijo: yo no quiero pintar, no quiero pintar. Estaba muy molesto. Un hombre alto, un campesino fuerte que había estado en la guerra. Y yo le dije: no, qué pena, pero este es mi espacio, tú estás aquí, vas a pintar. No tienes otra opción. Todos empezaron a pintar y de pronto él llega, coge el pincel, riega el rojo y tira el pincel así, rompe la hoja y deja una cicatriz en la hoja porque la rompió, y el color rojo se esparció porque era acuarela. Y cuando terminamos todo el proceso, yo le dije: ahora cuéntanos qué pasó. Y me dijo: ¿cómo pintar la calma con el rojo cuando a mí todavía las heridas me sangran? Creo que es de las cosas, de los eventos, no llamemos eso cosas, es uno de los eventos más terapéuticos para mí, porque fue entender el rojo, se me quedó en la retina esa obra. Para mí fue una de las obras de arte más impactantes que he visto en mi vida. Fue una obra que se expuso y él lloró mucho, pero fue la primera vez que él pudo llorar, porque era un hombre fuerte, pero entendió su dolor. Y creo que para mí fue ese día comprender todas las cualidades del rojo, desde el rojo que permitía la calma, como me lo dijo un paciente. Me dijo: profe, yo no pude encontrar el momento de calma. Todo el tiempo pensé las veces que me persiguieron, las veces que me escapé de la muerte, sentí todo el tiempo mi corazón latir, hasta que de pronto dejé caer una gota de rojo. Se expandió sobre la hoja blanca y pude recordar la primera vez que sentí el amor de una mujer. Y sentí que estaba sobre una sábana blanca teniendo sexo con esa mujer y me caían pétalos rojos sobre la piel. Cada color es una experiencia y cada persona se la debe permitir. Interesante. No lo había visto desde esa, por eso me gustan estas entrevistas. Ahora hablemos del masaje Pressure, que es tu otra profesión. Cuéntanos qué es el masaje Pressure y qué no. Listo. Bueno, no es un masaje erótico. Lo primero. Bueno, el masaje Pressure es... Les voy a contar, me parece hermoso. Yo siento que cuando yo llego a la formación del masaje Pressure, yo siento que me encontré con el destino, con mi destino. Cuando yo aprendo el masaje Pressure, empiezo la formación con una profesora alemana, un profesor español, unos seres absolutamente maravillosos, ¿sí? Yo tengo la fortuna de que, como yo trabajaba en la fundación como arte terapeuta, me permitieron atender los pacientes desde el primer año que entramos en la formación, porque realmente fueron casi 4 años. El masaje Pressure es el arte en el cuerpo. Hay unos movimientos que tienen que ver con el diseño de formas, es entrar y hacer como un movimiento en el músculo para que se mueva la memoria y se libere esa memoria del cuerpo. ¿Cómo explico yo el masaje Pressure cuando las personas me preguntan qué es el masaje Pressure? El masaje Pressure es entrar en una memoria que vamos construyendo en esos primeros 21 años.
Así como la Tierra tiene unas capas que le van contando a los arqueólogos que hace no sé cuántos años cayeron meteoritos, que hace tantos años hubo inundaciones. Entonces ellos leen en las capas de la Tierra todo lo que le pasó a la Tierra. Pero ¿qué fue lo que pasó? Eso que es inusual, que no ocurre siempre, el trauma. ¿Se imaginan ustedes donde nos cayeran meteoritos todos los días? Pues no habría manera. Sería lo mismo en la vida nuestra, donde vivíamos de trauma en trauma. Claro que hay gente así, que le tocan unas vidas, unas historias. Bien, y los árboles también tienen una memoria interna que son unos círculos. Entonces, esos círculos cuentan la historia del árbol y lo mismo ocurre en el cuerpo. Yo entro en esa historia, muevo esa historia para que la gente la pueda hacer consciente, la nombre y pueda comprender su vida. Bueno, entonces, esa memoria que nosotros tenemos de nuestra historia está en el cuerpo. O sea, todo eso está ahí. Nosotros somos el tiempo. Toda la totalidad del tiempo está en nosotros. El día que muera, se le acabó el tiempo. Entonces, tenemos nuestro pasado, tenemos nuestro presente en ese estado volitivo y tenemos nuestro futuro. Ese estar elevándonos todo el tiempo hacia lo que deseamos, hacia lo que queremos. Entonces, a través del masaje es que la persona recupere el ritmo, libere toda la tensión muscular, pero sobre todo que ponga en palabras lo que le ha ocurrido. Entonces siento que el masaje Presel es un masaje que permite un descanso en el cuerpo, recuperar como las fuerzas vitales, pero también en mi formación como filósofa, en mi formación también que de alguna manera yo llevo 14 años en psicoanálisis y considero que es importante porque al ser terapeuta también quiero tener un espacio también para mí. Entonces, en toda esta formación, creo que acompañar a las personas a que se encuentren con su cuerpo, que es lo real, donde está la historia, eso que desaparece cuando nos morimos, ¿sí? Entonces, siento que al cuerpo hay que darle lugar, como hay que darle lugar a la tierra, como hay que darle lugar a esta existencia. Siento que por mucho tiempo la cultura le ha hecho mucho daño al cuerpo, desde lo religioso, desde lo político. Lo primero que se desestructura y lo que nos muestran en las guerras son los cuerpos destrozados. Y creo que de alguna manera nosotros también destrozamos nuestro cuerpo. Permitirnos un masaje como este, como la terapia Presel, es entender que este cuerpo hay que cuidarlo porque está lleno de historia y está lleno también de malestar. Creo que de alguna manera este malestar del que habla Freud, el malestar en la cultura, lo cargamos todos. Entonces el arte, la filosofía, la psicología, el masaje, hacer todas estas cosas para mí han sido encontrar un hilo conductor de la vida. Es un poco también tener espacios para salir del malestar y también acompañar a las personas a que salgan del malestar y disfruten un poco más esta tierra, esta vida. Excelente. Según todo eso, ¿cómo ves, ya sea desde tu perspectiva o desde lo que has estudiado, que te ha ayudado, cómo ves la conexión o el problema de la mente y el cuerpo? La mente y el cuerpo, porque ya estás hablando de algo tirando a la fenomenología de que en el cuerpo está la historia, sí, ¿cierto? De que para algunos puede chocar esa idea, ¿cierto? Uh-huh. ¿Cómo observas tú ese problema que tal vez muchos filósofos no hemos podido resolver? Esa separación, es que bueno, no es sino leer uno a Platón, cuando los diálogos pues de Platón, Aristóteles muriendo, Sócrates, corta este pedacito, pues qué brutalidad. Bueno, Sócrates. Cuando Sócrates está muriendo,
No, él pues inclusive dice que los filósofos morimos tranquilos porque, porque ya sabemos lo que hay después. Hay una negación muy fuerte del cuerpo. Hay una negación muy fuerte del cuerpo, como es estar mirando siempre lo que hay más allá de la tierra, lo metafísico. Y entonces en ese estar mirando, eso transmundano, podría ser la palabra, ¿no? Sí. Sí, eso que está más allá de la tierra, nos olvidamos del cuerpo. Pero yo siento que la filosofía ha avanzado mucho en eso, o sea, cuando empiezan a prestarle atención a los sentidos. Pero acuérdate, tú como estudiante de filosofía, no, ya graduado, ¿cierto? Esa negación de los sentidos, porque los sentidos nos engañan, ¿sí? Los sentidos nos llevan al engaño, que pensemos cosas distintas. Entonces es como si el cuerpo fuera la posibilidad de uno estar errado y que solamente fuera válida la razón. Pero ¿cómo puede, yo desde una lógica digo, cómo puedo yo tener razón si no tengo un cerebro que me permita pensar? Y si tengo un cuerpo, y si no tengo un cuerpo que sostenga ese cerebro, entonces ¿cómo puedo llegar a la razón sabiendo que esa razón está contenida en el cuerpo? ¿Cómo puede pensar una persona si no se relaciona con su cuerpo? Entonces ahí hay muchos filósofos contemporáneos que plantean esa relación con el cuerpo. O sea, hay que estar en el cuerpo, no estamos divididos, la razón no va por un lado y el cuerpo por el otro. Esa es mi manera de verlo. Yo no puedo existir sin mi cuerpo. Yo existo con mi cuerpo. Soy una totalidad. Es muy difícil nombrarlo de esta manera, pero luego digo, ay, es que mi cuerpo, y lo nombro como una posesión, mi cuerpo, ¿quién es el dueño del cuerpo? Entonces, ¿dónde está el yo? Y ese yo, ¿dónde está? Eso me llevó a la filosofía precisamente, como todas las preguntas. Pero una de las cosas que me ha gustado más es la fenomenología, precisamente porque vincula una totalidad. Yo tengo una experiencia del mundo y la tengo es a través de mi corporalidad. Ya puedo elevarlo a la razón, puedo razonar, pero eso no me aleja de la tierra. Precisamente creo que el ser humano que más se vincule con su cuerpo aprende a ser un ser vinculado con la tierra, con los animales, con las plantas, con la vida. Esa desvinculación que tenemos con el cuerpo es lo que hace que exista para mí la guerra. Somos capaces de matar animales para comérnoslos. Yo, por ejemplo, no soy vegetariana y me siento en deuda con eso, pero todo el daño que le hacemos a los cuerpos, o sea, es esa negación del cuerpo, yo creo que nos hace muy violentos con nosotros y con los otros y con lo otro. Sí, es verdad. Bueno, ahorita hablamos de una experiencia desde la arte terapia. ¿Te ha pasado una experiencia, una profunda y una tal vez como pues me contaste que algunos creen que es erótico, de pronto en medio de la terapia sean muy manilargos? ¿Te han pasado anécdotas de ese tipo? No, no, sabes que no. Yo creo que es también como uno conduce la terapia, desde la entrada de una conversación. No me ha llegado como a ocurrir que alguien se ponga muy erótico en medio de empezando porque están boca abajo, entonces como difícil. No, yo siento que en el masaje hay una entrega, hay una confianza. Lo que sí me ha ocurrido es lo siguiente, que me parece muy interesante. Es una pregunta que me hace la gente: oiga, ¿y usted cómo hace para limpiarse de todas las energías que traen los pacientes? Eso me impacta. Sí, como que la gente cree que puede, o sea, pues me preguntan, bueno, si viene un paciente con muy mala energía, ¿usted qué hace? Entonces yo les cuento a ellos una anécdota. Yo una vez fui a un masaje, a que me hicieran un masaje como este. Y la persona me preguntó, porque ella es terapeuta, yo también, entonces me preguntó: ve, ¿y vos cómo te proteges?
Y yo le dije, ¿cómo así? ¿De qué me hablas? Pues yo sí sabía, pero yo le dije, ¿de qué me estás hablando? Y me dijo, sí, ¿cómo te proteges de la energía de los pacientes? Y yo le dije, ve, contame vos cómo te proteges para yo poder entender la pregunta. Entonces ella me dijo, no, mira, yo tengo un cuarzo este letrerito aquí, esta foto aquí de tal santo, tengo esto acá, tenía por debajo de la camilla estrellas, bueno, cosas. No le faltaba sino cuarzos, o mejor dicho, debe haberlos tenido también por ahí porque tenía cuarzos por todas partes. Entonces yo le pregunté, bueno, ok, ya entiendo, tú te proteges con todo esto. Ahora yo te pregunto, ¿con qué me proteges a mí de ti? ¿O es que tu lugar de terapeuta te pone en un lugar superior a mí que estoy en la camilla? Yo creo que la terapia es un lugar de confianza y es un lugar de equilibrio. Las personas que vienen donde mí confían en mí, además me pagan. Entonces, cuando una persona viene, confía en mí y yo confío en ella. Yo creo que hay un encuentro humano de confianza y además hay un encuentro donde yo le doy bienestar, yo le ofrezco bienestar a las personas con lo que yo hago, tanto con el arte como con el masaje. O sea, uno va a terapia a sentirse mejor y esa es mi confianza. Eso es lo que yo le entrego a la persona que viene a terapia. Pero también confío en esa persona. ¿Por qué? Porque además del intercambio que hay un intercambio económico. La persona me paga y me da bienestar a mí. Entonces ahí hay un equilibrio de bienestar. Y considero que cada persona tiene una energía, una fuerza, una historia que se junta con la historia de los otros. Entonces es como un color. Y ahí junto la arteterapia, ¿cómo veo la arteterapia con el masaje? Para mí, un color azul se encuentra con un color amarillo y hace que ocurra algo nuevo. Aparece el verde. Yo vivo las experiencias con las personas que me encuentro desde ese lugar. Yo tengo unos colores, la otra persona trae otros colores. Nos encontramos y cuando hay un verdadero encuentro surge algo nuevo. Y realmente para mí ese es el valor de lo fraterno, que surja algo nuevo del encuentro con lo otro y con los otros. Excelente. Listo, ahora vamos a hablar del ámbito de tu negocio, ¿cierto? ¿Cuándo más o menos empezaste a hacer esto y cómo te ha ido? Ya que no es como una tienda, que todo el mundo sabe que es una tienda y todo el mundo necesita una tienda. Digamos, en la terapia todo el mundo necesita terapia, pero no todo el mundo la toma. Algunos creen que es una pérdida de tiempo. Pero, como en tu caso es una terapia como un poco convencional, ¿cómo te ha ido en ese negocio? Yo le voy a decir, a uno le va bien en lo que haga siempre y cuando esté identificado con lo que hace, ¿sí? Yo creo que si uno es un taxista y le gusta ser taxista, es más, le pido el teléfono al señor para que me siga transportando. Entonces, a ver. Sí. Entonces, bueno, yo siento que cuando empecé a ejercer mi trabajo como negocio, o sea, yo iba a montar mi consultorio, ya no estaba con la fundación, monto mi consultorio, ustedes no me van a creer. Yo pagaba un consultorio en una IPS y en el primer mes fueron 3 personas. Eso no daba para cubrir los gastos. Toda la inversión que había hecho en camilla, en todo lo que necesitaba, en adecuar bien el consultorio. Pero yo tranquila, porque como les conté, había sacado publicidad y eso fue un desorden. No funcionó, entonces yo dije, bien, tranquila. Yo tenía ahorros, entonces atendí a esos 3 pacientes. Fue muy bonito,
fue muy bonito confiar en lo que yo estaba haciendo. Al mes siguiente, los psiquiatras de la IPS eran mis pacientes. Porque la secretaria les contaba cómo ella en ese mes vio irse transformando las personas que llegaron. Al mes siguiente entonces atendí a los psiquiatras de la IPS, atendí a los psicólogos y atendí a sus pacientes. Al tercer mes ya todo iba bien. Desde eso todo va bien. Porque cada persona que llega a la consulta es muy bonito porque las otras personas le dicen, ve, te veo distinto, ¿qué te está pasando? Y entonces esa persona cuenta, es que estoy yendo a unos masajes. Y así ha sido durante todos estos 17 años. Sí. Entonces ha sido muy bonito, muy, muy bonito esta experiencia de ser terapeuta. Yo siento que para mí la vida ha tenido sentido por muchas razones, pero una de ellas es poder acompañar a otras personas a que encuentren que esta vida tiene sentido en la medida en que la vivimos. No hay que buscar nada extraordinario, no hay que buscar el sentido de la vida por fuera de la vida misma. Entonces para mí todo lo que hago, la arteterapia, la filosofía, los masajes, estar con la gente, es vivir. Y creo que para mí el sentido de la vida es vivirlo y vivirlo con todo esto que hago y poder acompañar a otras personas a que encuentren bienestar en esta existencia. Porque a mí me ha costado mucho, pero el arte, el ser terapeuta me ha ayudado a encontrar el bienestar, el amar esta vida, el amar estar en esta tierra, no querer suicidarme. Tengo una pregunta compleja, pero la tengo que hacer. Sí. Porque para mí es un poquito, bueno, cuando se da el análisis filosóficos o que disciplinas como el ejercer de la psicología, por ejemplo, de que es un poco injusto cómo se manejan los tiempos para tratar los pacientes, por ejemplo, en una EPS, pero también es que somos muchos. Desde lo que tú haces, ¿cómo manejas? Ahorita lo comentaste con el arte comercial y el arte terapéutico. ¿Cómo haces para diferenciar, o por lo menos para equilibrar esos dos conceptos, de lo terapéutico y lo comercial frente a tu negocio? Pero no me queda como todavía bien clara la pregunta. Es como listo. Con el ejemplo que diste de el psicólogo que le toca cortar el tiempo porque sigue otro paciente, Sí. ¿yo cómo manejo eso? ¿Podría ser así? O sea, la pregunta va por ahí. Sí. Ok, bueno. Yo tengo una hora, ¿sí? En esa hora yo tengo que saber cómo conducir la terapia, ¿sí? Pero ha llegado a ocurrir que hay personas que en esos últimos minutos, yo siempre me retiro y dejo a la persona 5 minutos, como ahí en la camilla, que se queden tranquilos. Resulta que en esos 5 minutos la persona desata un llanto, recuerda algo. Y resulta que la otra persona está ahí afuera. Yo voy y le digo a la otra persona, qué pena, te tocó esperar, tengo que atender algo que está pasando acá, o le anuncio, porque es muy importante atender eso que está ocurriendo. Pero si hay un límite, o sea, si hay un límite en el tiempo, por lo general uno como terapeuta uno tiene cierto control sobre ese tiempo, y eso es importante también tenerlo con los pacientes, ¿sí? Porque pues si no, imagínate, se desborda alguien a hablar todo el tiempo, no. Y la persona va sabiendo que esa es su hora y que en esa hora debe ocurrir ese espacio de confianza de hablar y lo que se tiene que hablar.
Además, por ejemplo, a mí en psicoanálisis, resulta que el psicoanalista, yo digo algo importante para mí y tengo que reflexionarlo y vamos 7 minutos de terapia. Paremos ahí. Mientras que en el masaje yo ya tengo un tiempo para hacer el masaje, y si encuentro algún nudito, si encuentro que la persona le está pasando algo, me detengo, le hago ventosas, pero hay un tiempo controlado. En arte terapia no he podido controlar el tiempo. Yo les digo en los talleres que los talleres son de 1 a 5 de la tarde, falso, a veces llegamos a las 7 de la noche, porque es como ese detenerse, y yo sí te digo que ahí, en lo creativo, pues, yo ahí sí digo no, vamos, hasta que salga eso que tiene que salir. Y paramos, sí, ahí. Pero todavía me cuesta decir, no tenemos sino 4 horas. No, todavía me cuesta. Pero me lo permito porque estoy en mi espacio, porque es un espacio bonito, cómodo también para la gente. Y yo les digo, vénganse con tiempecito por si pasa algo y nos tenemos que alargar. Pero creo que eso es un poco la diferencia entre estas terapias que no están vinculadas con una EPS, con una IPS, y es que un médico tiene que atender a una persona en 15 minutos. En esos 15 minutos se lleva 10 llenando pongámosle que este sea un médico que tiene la oportunidad, porque son entre 20 minutos, pues por ejemplo, una cita por EPS es muy distinta a una cita por la prepagada, por ejemplo. Entonces el médico se extiende un poco más. Una cita, por ejemplo, con una EPS. El médico, mientras escribe, mientras medio ve al paciente, no lo escucha, y quizás por eso estas terapias tanta gente las busca y tienen tanto resultado en las personas. Y por eso te decía que yo no me hago publicidad, porque es que la gente va y le cuenta me fue súper bien, no, me alivié. Pues ocurren cosas absolutamente maravillosas cuando la gente se encuentra con su cuerpo y lo comprende. Un médico y no hay que culpar a los médicos, pues es que en 20 minutos tienen que mirar el paciente, llenar una hoja y siga el otro. Entonces se pierde ese vínculo con lo humano, con lo espiritual del otro, y lo espiritual ni siquiera lo estoy nombrando como un asunto religioso, sino como un asunto de la vida, de lo social, de cómo pertenezco a una cultura. Una cita de 20 minutos no da tiempo para eso. Entonces por eso quizás estas terapias atraen a las personas y dan resultado. Listo. ¿Cómo es el asunto de encontrar la historicidad en el cuerpo? ¿Cómo? El encontrar la historia de uno mismo en el cuerpo. ¿Cómo lo veo? Sí, por ejemplo, de que sí, hay un nudo por acá en la pantorrilla, es porque algo pasó en el pasado, en determinada edad. Bueno, yo les cuento que es un poco como, es una particularidad que tengo en mi terapia. Es como de alguna manera eso fenomenológico que he ido aplicando en el cuerpo. Resulta que nosotros somos seres trimembrados. Entonces tenemos la cabeza, tenemos esto acá, el tronco, las extremidades. Como es un brazo, también está dividido, ¿sí? Y es trimembrado. Es como lo grande. Cuando entramos en lo pequeño, ya sí, bueno, también, o sea, hay 5 dedos, pero si tú cuentas esto aquí también. Entonces yo he ido observando como que en las piernas también tenemos esa trimembración. Y nos dividimos esos primeros 21 años en septenios. Esa es la teoría de los septenios, de la antroposofía, de la pedagogía Waldorf. Entonces, en esos primeros 21 años se conforma es como si armáramos esa casa que vamos a habitar el resto de la vida. Entonces, yo cuando toco los músculos, también divido esa pierna en esos septenios y en esa trimembración. Y es muy bello cómo voy encontrando con las preguntas que hago, de acuerdo a lo que voy encontrando en los músculos, como les decía ahora,
esos anillos que tiene el árbol. Quien estudia esos anillos sabe qué historia hay en ese árbol. Cuando yo toco un cuerpo, pongo en evidencia la historia de ese cuerpo, pero quien lo nombra es quien ha vivido esa experiencia. Entonces yo hago las preguntas: ¿qué pasó a tus 3 años? ¿Por qué tienes este dolor acá? ¿Qué pasó a tus 9? Y es muy importante porque, por ejemplo, la huella que deja un abuso sexual. Entonces he logrado identificar esas huellas, o sea, cómo los golpes, cómo el maltrato, cómo los gritos van modificando el músculo cuando eso empieza a repetirse. Como una gota que cae siempre sobre una piedra hasta que transforma la piedra, o cómo pasa un río, nuestra sangre que está llevando las emociones, cómo pasa por los músculos y deja una memoria. Y yo entro en esa memoria, yo siento esa memoria, pero yo no especulo sobre esa memoria. Yo pregunto y el otro lo nombra. ¿Qué le pasó en su cuerpo? Así funciona el masaje preso. Y así también funciona la arteterapia. Es el otro encontrándose con el color, que nombra lo que le ocurrió y le encuentra sentido y le da un color y le da una forma. Asimismo es con el cuerpo. La persona se encuentra con su cuerpo, se encuentra con su historia. Yo no especulo sobre el cuerpo ni sobre la pintura del otro. Es el otro revelándose a sí mismo en su encuentro con sus músculos y en su encuentro con los colores. Eso pienso que hay que ser muy respetuoso con la persona que llega. No hay que inventar. La persona trae su propia historia y la sabe. Excelente. Para terminar, una excelente entrevista, muchas gracias. ¿Qué se viene para Maribel y sus profesiones a futuro? Ay, bueno. Bueno, yo me quiero graduar de filósofo. Me lo prometí. Creo que lo que se viene es, yo quiero como una propuesta de que muchas personas hacer como talleres en la ciudad, no solamente con las personas que pueden venir acá y pagar la experiencia, sino que quisiera abrirlo como a muchas personas, o sea, como que sea un proyecto de ciudad. Estoy escribiendo sobre eso, estoy con unas amigas aprendiendo a escribir proyectos, porque quiero abrirlo a otros espacios, porque quiero, así como trabajé en algún momento con las personas que fueron agentes del conflicto armado, yo quisiera que no nos quedemos en eso, en estas historias de violencia, sino que quiero que las personas que han vivido todos estos eventos que nos han atravesado a todos, yo quisiera que, así como el arte me ha permitido comprender la vida y simbolizarla, quisiera que sea una herramienta también de ciudad, una herramienta para la gente que a veces le pierde el sentido a la vida, porque es muy fácil perder el sentido de la vida con todo lo que ocurre, con lo que nos han vendido, de que la vida tiene sentido con lo que tenemos, no con lo que somos, no con lo que vivimos y lo que hemos vivido, sino como con la plata que poseemos, el carro que tenemos, la casa que tenemos. Y entonces el que no lo logra, ¿qué? Entonces yo siento que el arte es una posibilidad de darle un giro a esta idea de que somos lo que tenemos, y creo que hay que darle un giro para que amemos más esta tierra y esta existencia. Y siento que el arte también es una posibilidad de ganarle a la muerte, de ganarle a la guerra, porque el arte es lo que queda, el arte es el alma de la humanidad, el arte nos cuenta qué pasó en otras épocas, sabemos de lo que ocurrió en la historia porque existe el arte. Yo me puedo morir, pero quedan mis obras. Uno se puede morir, pero quedan los escritos. Yo creo que es una manera de hacernos eternos, de no morir, porque
siempre nos invitan a la muerte. Sabemos que existe la muerte, le tenemos miedo a la muerte. Y yo pienso que yo he ido aprendiendo a vivir, a amar la vida y a no tenerle miedo a la muerte, con todo lo que he hecho en esta existencia. Y esa es mi invitación como a la gente, como que viva lo que hay que vivir, lo denso, lo liviano, lo luminoso, que no le tengan miedo a la oscuridad, porque la oscuridad es precisamente la que permite darle forma a la luz, que dejemos de tener tantos miedos y que tengamos cosas que nos haceres, no cosas, haceres, actos, voluntad para hacer, para vivir. Esa es la invitación, que amemos esta tierra. Excelente, muchas gracias Maribel por esta entrevista. Si quieres promocionas tus redes sociales. Bueno, yo tengo, no me muevo mucho en las redes, pues con mi trabajo, por lo que les decía que mi trabajo la gente viene y la gente es la que me va recomendando, pero si quieren entrar a mis redes, ahí van a encontrar de todos los chismes, porque me encanta montar cosas de mis paseos, de lo que pienso. Entonces aparece como Maribel Giraldo López en Instagram y en Facebook también Maribel Giraldo López. Ahí sí soy muy política, peleadora. Entonces sí, no se asusten, creo que crecí con un asunto de la justicia y bueno, pero esa es mi parte humana. Y ahí estoy, entonces en esas redes, tanto de Instagram como Facebook, estoy como Maribel Giraldo López. Me escriben, preguntas, inquietudes, ahí estoy. No, gracias a ti por esta invitación tan bonita, por la confianza que me despiertas, porque me encanta lo que la gente joven hace, porque están haciendo cosas precisamente para cambiar esta existencia. Muchas gracias. Hablando de jóvenes, está un muchacho de las cámaras con su empresa @tritio.oficial. Estamos los de la entrevista de trabajo podcast, @la entrevista de trabajo podcast en Spotify y en YouTube, y nos iremos abriendo más redes sociales. Lo que dicen todos los youtubers: campanita, suscribir, ¿qué más? Dar like, sí, así. Bueno, yo quiero invitar también a la gente que de pronto desde su trabajo hace cosas que los hacen sentir vivos, que los conectan con otras personas, pues que contacten con este par de jóvenes maravillosos y cuenten sus historias y que inviten a otros también a sus profesiones, porque yo creo que cuando uno disfruta de esta manera lo que uno hace, creo que uno vive en bienestar. Como les dije ahora, hay tantas maneras de estar en malestar, pero cuando hacemos lo que nos gusta. Entonces mi invitación es a que contacten a los muchachos, que si tienen algo para decir de sus labores, de sus trabajos, lo pongamos al aire, contemos lo que hacemos. A ustedes muchas gracias, muchachos, muchas gracias por esta invitación. Muy amables. Nos vemos en el próximo episodio. Okay.